Irán no solo atacó unos barcos mercantes, lo grabó, lo editó y lo subió a redes como si fuera el tráiler de una película de acción. Apenas unas horas después, la respuesta llegó desde Estados Unidos con una orden presidencial de solo 2 palabras: disparar y destruir. Vamos a desmenuzar cómo estos 2 eventos, un video y un tuit, nos acaban de poner al borde de una guerra. A ver, todo arranca aquí, con este video. La Guardia Revolucionaria de Irán no solo lanza un ataque, sino que busca controlar la narrativa desde el minuto 1. Lo que estamos viendo no es solo un acto militar, es, sobre todo, una pieza de propaganda diseñada para hacerse viral. Y aquí es donde la historia se parte en dos. Por un lado, Irán dice que solo estaba haciendo cumplir la seguridad marítima, pero la empresa dueña del barco, Technomar Shipping, cuenta una historia muy diferente. Un ataque, sin provocación, desde una lancha cañonera contra su buque, el Epimandondas. ¿Quién dice la verdad? Esa es la primera batalla que se está librando. La respuesta de Estados Unidos fue casi inmediata y la verdad brutalmente clara. Esta orden de Trump no es una simple advertencia, es un cambio total en las reglas del juego. Antes se observaba, ahora se dispara primero. Y ojo, no en cualquier lugar, sino en el estrecho de Hormuz, la arteria por la que pasa una buena parte del petróleo de todo el mundo. Para que quede súper claro lo que esto significa, se pasa de una estrategia de no te dejo pasar a una de si sospecho de ti, te hundo. Ya no es necesario esperar a que te ataquen. La simple sospecha de que una lancha iraní pueda estar poniendo minas es motivo suficiente para autorizar un ataque preventivo. El margen de error es mínimo y el riesgo de que todo se salga de control es máximo. Y si pensábamos que toda esta tensión se iba a quedar en ese pequeño pasillo de agua, estábamos muy equivocados. El campo de batalla se está haciendo mucho, pero mucho más grande. La guerra ya no está contenida en el estrecho de Hormuz, ya se desbordó al océano abierto. La estrategia de Estados Unidos ahora mismo tiene 2 frentes. Por un lado, aprietan la soga en el estrecho con la nueva orden de ataque, y por el otro, salen de cacería. El Pentágono ya confirmó la captura de petroleros iraníes en pleno Océano Índico. O sea, no solo bloquean la salida, ahora persiguen a los barcos que ya lograron salir. Y lo están haciendo a una velocidad increíble, 2 incautaciones en solo 3 días. Mientras los misiles se alistan y los barcos se persiguen, los teléfonos de los diplomáticos no suenan. La acción militar avanza a toda velocidad, pero la diplomacia está totalmente paralizada. Y ese silencio, créanme, es quizá lo más peligroso de toda esta situación. Estamos en un punto muerto, un callejón sin salida. Las posiciones son irreconciliables. Irán ve el bloqueo como un acto de guerra y exige que se levante para siquiera hablar. Estados Unidos, por su parte, dice que no moverá ni un barco hasta que Irán negocie su programa nuclear. Ninguno va a ceder. Es un clásico duelo en el que nadie se atreve a parpadear. Y mientras estas dos potencias miden sus fuerzas, el resto del mundo aguanta la respiración, porque esta pelea no se va a quedar en el Golfo Pérsico. La onda expansiva ya está golpeando los bolsillos y los platos de miles de millones de personas que no tienen nada que ver. Este número, 3.400 millones, es aterrador. Según la ONU, esta es la cantidad de personas que viven en países que ya estaban al límite antes de que empezara todo esto. Países que ya gastaban más en pagar sus deudas que en hospitales o escuelas. Ahora, con esta crisis, simplemente no tienen ningún colchón. El golpe les va a llegar directo y sin anestesia. Y el golpe es devastador. El tráfico en el estrecho de Hormuz ha caído un 95%. A ver, para que nos demos una idea, es como si una autopista principal por la que pasaban 129 camiones al día, de repente ahora solo pasaran 6. Esa ruta comercial, que es vital para el mundo, está prácticamente cerrada. Ahora, vamos a aterrizar todo esto en América Latina, donde la crisis está creando una situación paradójica y, la verdad, muy injusta. Hay gobiernos que se están haciendo más ricos, mientras que sus ciudadanos se están volviendo más pobres. Es una historia de dos caras, de verdad. Los gobiernos de países exportadores de petróleo como Brasil, Colombia o Guyana están viendo entrar muchísimo dinero con el barril a más de $90. ¿Pero quién paga la cuenta? Su propia gente, con una gasolina y alimentos cada vez más caros. Y los que se llevan la peor parte son los países del Caribe y Centroamérica, que importan casi toda su energía y están recibiendo el impacto de lleno. Pero el problema no es solo lo que cuesta llenar el tanque del coche. Hay una amenaza silenciosa de la que casi nadie habla, pero que podría afectar directamente lo que ponemos en la mesa: el suministro de alimentos. Pensemos en Brasil, que es un gigante agrícola mundial. Bueno,
Pues más de la mitad de los fertilizantes que necesita vienen de fuera y pasan justo por estas rutas que ahora están bloqueadas. La ecuación es súper simple. Sin fertilizantes, las cosechas bajan. Y si hay menos comida, los precios suben para todos. Esto no es un problema geopolítico lejano. Es algo que impacta directamente en el costo del supermercado en toda la región. Y ya para terminar, vamos a analizar esa palabra a la que muchos se aferran con esperanza, alto al fuego. Y vamos a ver por qué en este contexto puede ser un término muy, muy engañoso. La Casa Blanca lo ha dicho muy claro. El alto al fuego es indefinido, pero no hay una fecha límite para negociar la paz. ¿Qué significa eso en la práctica? Que esta guerra económica, este estado de tensión máxima, puede durar semanas o incluso meses. No hay un final a la vista. Que no nos confunda el término. La guerra económica nunca se detuvo. El bloqueo naval sigue activo. La incautación de barcos en alta mar continúa. Y la guerra de propaganda en redes sociales, la de los videos, está en su punto más álgido. Así que no nos engañemos. Esto no es paz. Es solo una pausa en los bombardeos. Lo único que se detuvo fueron los ataques aéreos, pero la guerra económica, el bloqueo y la propaganda siguen a toda máquina. Estamos en una calma increíblemente frágil. Y la pregunta no es si esto volverá a estallar, sino simplemente ¿cuándo?